los procesos de inmigración a Estados Unidos son complejos. Hay muchas opciones, que hoy podemos hablar un poco de como grandes grupos, como para entender un poco, viste, alto nivel. Pero sí, o sea, yo estoy un poco como vos, la verdad que sufrí mucho mi proceso de inmigración, y eso que yo venía relativamente fácil, si querés, entre comillas, porque yo venía sponsoreado, yo en ese momento trabajaba para McKinsey, es una consultora, me sponsoreó la empresa, me trajeron ellos, o sea, dentro de todas las posibles alternativas, la mía era, viste, fácil, y así todo fue un proceso bastante doloroso, como decís, no saben qué estaba pasando, escribiéndole a los abogados todos los días, viste, che, ¿qué onda? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no otro? 1000 errores manuales que decís, che, ya te dije 5 veces que esta dirección estaba mal y la siempre, viste, como detallitos, pero que duelen y que van atrasando el proceso cada semana, ¿no? Así que sí, o sea, a ver, mi historia muy rápido. Yo empecé mi vida en un mundo muy distinto. Yo estudié música, estudié dirección de orquesta, dirigí orquesta por 2 años. Me dediqué a la música profesionalmente unos 10 años. En un momento me di cuenta que me gustaba mucho la parte de negocios, porque armé mi propia orquesta, armé mi escuela de música y estaba disfrutando mucho eso, así que terminé haciendo un MBA. El MBA me pareció también súper interesante en San Andrés, ahí en Argentina, pero me pareció muy teórico y tenía ganas de hacer un poco de experiencia práctica. Así fue como terminé entrando en McKinsey, que es como que haces trabajas un poquito para un montón de empresas y un montón de industrias. Con McKinsey me terminé viniendo a Estados Unidos. Después tenía ganas de emprender de nuevo y hacer una empresa propia, y sufrí tanto el proceso que dije, che, hay mucho por hacer acá, así que ese fue un poco como terminaron haciendo Tuki, ¿no? Perfecto. Bueno, recién decías esto, ¿no? De los pequeños detalles en la aplicación de una visa, que he escuchado cuentos que incluso les han negado la visa y se han tenido que ir del país al mes. De hecho, cuando yo estaba en Estados Unidos, una familia amiga de mi hermano, que vive acá en los Estados Unidos también, se tuvieron que ir después de no sé cuántos años, más de 10 años, sus hijos nacidos acá, colegio, toda la vida totalmente armada, y por un error en la aplicación del estudio de abogados, básicamente les negaron la visa y hasta donde yo sé se fueron, y es bastante difícil que puedan volver, con lo cual los pequeños detalles hacen una gran diferencia. O sea, la calidad es súper importante. Yo cuando empecé a hacer Tuki, mi hipótesis de hecho era que esto era bastante comoditizado y que más o menos todos los abogados hacían las cosas más o menos bien. No es el caso. O sea, y no creo que ni siquiera sea porque los abogados sean malos. Creo que cuando vos te pones a ver de otro lado, la firma de abogados tienen decenas de casos. Cada uno de nuestros casos, dependiendo del caso, puede tener entre 500 y 1000 páginas. Hay mucha documentación, mucho detalle, mucha cosa. Lo hacen todos sin sistemas, o los sistemas que hay son muy malos. Entonces es muy fácil, o sea, incluso aunque tenga gente buena, es extremadamente fácil que se escapen detalles, y como decís vos, los detalles son carísimos en ciertas situaciones. Entonces como que muchas de las cosas que nosotros desarrollamos en el sistema que armamos en Tuki es justamente para que hayan todos estos chequeos automatizados y mucho más organizado todo, para que no se te escapen todo este tipo de cosas, y para también acelerarlo mucho más, ¿no? Porque hoy en día vos trabajás con un abogado y lo que suele pasar es, mira, te dan un Google Drive y te dicen, mira, Santi, subime todo ahí, avísame cuando estés listo. Y si tienes una duda, le mandas un mail, tal vez te contestan a la semana, a las 2, bueno, ya te olvidaste lo que andabas, se empieza a trazar todo. Después tengo algunas preguntas, bueno, pero me subiste tres veces este archivo, ¿cuál es el que va, cuál es el que no va? Y queda uno que no estaba traducido. O sea, es de verdad muy trabajoso y muy molesto, y además se trabaja en batches, ¿no? Es como que, che, vos estás laburando solo por 2 meses subiendo todo, ellos no hacen nada, en el medio tal vez tienen tiempo libre, pero vos no empezaron con lo tuyo, después ellos están laburando a pleno, vos tenés tiempo libre, estás esperando a ellos, como que hay un montón de cosas de la operación básica que están cero optimizados y que te matan la eficiencia y te matan la calidad de control y te matan un montón de cosas, y hacen que también los abogados pasen mucho más tiempo en esto de lo que deberían, y que también termina haciendo que la experiencia de las personas, la enorme mayoría de las veces, no sea positiva. O sea, yo obviamente hablo con un montón de inmigrantes, la enorme mayoría no está contenta con su proceso de No, inmigración, con su abogado. nadie. Yo tuve mi proceso de abogados y si bien salió exitoso, y con éxito me refiero a que me dieron la visa, tardó mucho tiempo en el medio de no saber, de que me pedían información, la daba y yo decía, bueno, listo, ahora ya está, y después te pedían otra información, y decís, pero ¿por qué no me pidieron todo junto? Y ya hacía todo junto. Pero antes de seguir con este tema, por lo general,
o en mi caso, mi experiencia, y vos debes tener más experiencia todavía porque hablas con gente que está buscando emigrar o que ya emigró y está queriendo hacer una variación de condición en su visa todos los días. Para mí, y lo que le quiero contar, o que quiero que vos le cuentes a la gente que está escuchando, hay distintas etapas, creo, ¿no? Está la etapa de la gente que dice, Estados Unidos es imposible, no es una opción, me voy a ir a otros países que son más habilidades como Nueva Zelanda, en mi caso en ese momento, o Australia, o Canadá, o mismo Europa, porque como latinos muchos, y por sobre todo argentinos, tienen muchos el pasaporte de la Comunidad Europea. Pero para alguien que no sabe, ¿qué tipo de visa otorga Estados Unidos? Sé que son muchas, no nos vamos a meter en detalles, pero sí No, creo que no, engloba. pero está bien, mira, o sea, yo creo que, mira, te voy a hacer como una matriz, como buen consultor, de, de verticales y de dos distintos pasos, ¿no? Creo que los grandes grupos tenés algún tipo de visas que son de familia, o sea, que por estar casado, ser hijo, ser padre, etcétera. Hay visas que son de estudiantes o de trainees, por decir algo, o sea, como otro gran grupo. Hay otro gran grupo que es trabajo, tenés una empresa que te está sponsoreando, y tenés otro grupo que es de inversión, que tipo, che, vos venís a invertir acá y es como una mezcla entre trabajo e inversión, ¿no? Pero es como que es tu propio negocio. Creo que esos son como las cuatro grandes verticales que uno tiene que entender, que son esos cuatro caminos. Y después, a su vez, tenés visas temporales, que es lo que nosotros todos nos solemos referir como visas, y tenés visas permanentes o visas de inmigrante, como se llaman acá, que son las green cards, lo que uno llama green card, ¿no? Entonces es como que tenés las cuatro verticales y después tenés como los dos pasos. Che, es una cosa temporal que me permite estar acá por un tiempo, o ya tengo la green card. A ver, lo de familia es bastante directo, no sé si hay mucho que explicar, o sea, hay distintas alternativas, pero si te casas con un ciudadano americano, si te casas con un residente permanente, si tenés un hijo mayor de 21 que es ciudadano americano, digamos, hay todas estas Un situaciones en las que hermano, un hermano, los hermanos tardan mucho, tipo una 10 visa de años, solo por el. o 15 o más, con lo cual es como casi que no sirve, pero sí, o sea, en general, padres, hijos, esposos, esposas, todo eso en general, y eso va directo a una green card, ¿no? O sea, pero incluso hasta tenés una visa, que es la visa acá, que es como visa de fiancé, ¿no? Como de comprometido. Pero bueno, está todo ese mundo que me parece que es bastante, que se entiende, tipo, che, si tenés algún familiar directo que tiene una green card o es ciudadano, puedes acceder por ese lado. Eso no es la situación de la mayoría de la gente. Entonces, la mayoría de la gente es, como vos decías, che, bueno, estudiar. Estudiar es una gran forma de venir. Ya sea un undergrad, tipo una carrera, un bachelor de 4 años, o un máster o un PhD. En general, vos podés venir a estudiar unos años y después tenés lo que se llama OPT, que es el Optional Practical Training, que te permite quedarte 1 o 3 años más viviendo y trabajando acá, que es una gran forma, porque si tenés un tiempo para quedarte acá, trabajar, conseguir empresas que potencialmente te quieran sponsorear. En general, para todas las carreras es 1 año, pero para las carreras que se consideran STEM, de Science, Technology, Engineering o Math, todas esas, si estás en esa clasificación, te dan 3 años para quedarte después. Entonces está bueno porque tenés permiso de trabajo, podés quedarte acá. Y también hay algunas visas como la visa J, que tal vez no es para hacer una carrera, pero de repente te venís de intercambio o te venís de training, de trainee o de algo por el estilo, que es otra alternativa. Ese es como el mundo estudio. Después tenés el mundo trabajo, que ahí, a ver, la más famosa es la H1B, que es la lotería, que tenés que tener un specialized train, o sea, como que es cierto tipo de carrera, cierto tipo de profesiones, pero si estás dentro de ese grupo y tienes una empresa que te sponsorea, pasás por una lotería que se hace en marzo, marzo-abril, y si ganás, digamos, tenés 3 años para trabajar acá, que se pueden extender otros 3 años, ese es un camino. Y de nuevo, hay una lotería que tenés entre 10 y 20% de chances de quedar y tenés que tener ciertas profesiones y tenés que tener una oferta de trabajo. Tenés la visa L, que es la de transferee, o sea, si vos trabajás por una empresa, esa fue la que yo vine, o sea, yo trabajaba para McKinsey Argentina, estaba McKinsey Estados Unidos, McKinsey, compañía multinacional, me transfiere de Argentina a Estados Unidos, y esto puede ser una variante para la gente que tiene una empresa en Argentina, o sea, vos hiciste una empresa en Argentina, tenés una corporación en Argentina y trabajás hace más de un año para esa corporación, te abrís tu misma empresa en Estados Unidos y vos, como dueño de esa empresa, por ahí te trasladás a abrir una nueva oficina en Estados Unidos. Eso también es una alternativa, como una variante emprendedora, digamos, de las Sí. visas aranceles. Y después están unas visas muy comunes, que son las visas O de talento extraordinario, que es como que tenés que demostrar ciertas cosas sobre sobre tu recorrido profesional. Esa es la que
¿Sí o no? Dicen. ¿Cómo? ¿Esa es la que tiene Messi? Messi creo que vino con la O, sí, claro, porque es para negocios, para atletas, para artistas, para educadores, o sea, para mucha gente. Y esa no tiene lotería, lo cual está bueno. Sí requiere un nivel más alto de reconocimiento, no hace falta ser Messi, pero, pero sí, o sea, esa es una buena alternativa también. Tenés que seguir teniendo una empresa acá que te pida o alguna gente, ciertas cosas. O sea, sí tiene que haber algún pool de acá que, de nuevo, sos emprendedor, puede ser tu propia empresa, hay algunos detalles ahí que ver, pero más o menos eso es una alternativa. Y después hay otras alternativas, pero te diría que dentro de trabajo las L, las H y las O son las más comunes. Y después hay otras que son muy específicas para ciertos países, tipo la TN sirve para mexicanos y para canadienses, la H1B1 para gente de Singapur o Chile, el E3 para gente de Australia, como que hay algunas otras alternativas. Y hay otras, pero te diría que esas cubren como una muy grande porcentaje de las visas de trabajo. Y después tenés las visas de inversión, que son la visa E2, que de nuevo no es para todos los países, tenés que estar dentro de los treaty countries, que Argentina está, y ahí si vos podés demostrar que estás haciendo una inversión en el país sustancial, en un negocio comercial, te dan esa visa, o si los inversores de la empresa son de tu misma nacionalidad, vos también te pueden sponsorar a vos, o sea, puede ser que como empleado venga, con lo cual es como un intermedio, pero eso es una muy popular para mucha gente. Y después, bueno, muchas de estas tienen como su correlación en Green Card, o sea, la O1 de talento extraordinario tiene la EB1A, que es la de talento extraordinario de Green Card, o sea, de residencia permanente, la L1A, que es la de managers que se transfieren, tienen la EB1C, que es otra Green Card, o sea, muchos de estos como que tienen su correlación, la de inversión también tiene la EB5, que es como la de inversión, pero tenés que invertir mucho más, tipo Mucho. 1 millón de dólares, como que son inversiones muy grandes. Pero digo, en general, muchos de estos caminos que existen para non-immigrant visa, o sea, para la visa temporal, después tienen su correlación en Green Para Card. Green Card. Creo que esos son como los grandes grupos muy a alto nivel, como opciones, ¿no? Que uno tiene para venir acá. ¿Cuáles son los desconocimientos más grandes de la gente a la hora de ir a contactarte, ¿no? Yo me acuerdo, yo hice una E2 y para mí la E2 en su momento es tenés que hacer una inversión enorme y en verdad no, es más importante quizás que el negocio sea genuino y que puedas demostrar que el negocio es genuino y que vas a poder lograr ciertas cuestiones, pero no es que la inversión en sí tiene que ser enorme. Pero, ¿cuál es el desconocimiento más grande de la gente en cualquiera de los tipos de visa Eh, que recién no, mencionaste? muy buena pregunta. Mira, creo que lo que más veo es desconocimiento en general de este panorama que acabamos de hacer recién. Como que en general la gente, che, un amigo vino con la E2, quiero sacar la E2. Y es tipo, che, bueno, pero ¿sabes todas las alternativas? Tipo, no sé, yo quiero ir por esa. Y como que, che, no, y tal vez hay otras que funcionan mucho mejor. Por eso, en nuestra página hicimos el Visa Match, o sea, en tuki.ai tenés tipo el Visa Match que puedes contestar varias preguntas y tipo gratis en 3 minutos te dice, che, mira, estas son las opciones más frecuentes que te podrían servir. Creo que ese fue el principal pain point que vimos. O sea, a ver, es muy complejo. O sea, hay muchas opciones, muchas alternativas, mucho de todo. Entonces creo que primero no conocer ni siquiera las opciones. Y creo que el segundo tema es no entender, como decís vos, las implicancias de cada opción. Porque, por ejemplo, che, bueno, la E2, bueno, pero ¿cuánto hay que invertir? ¿O cuánto tiempo me dura? O, por ejemplo, hay ciertas visas que permite que el cónyuge trabaje, ciertas visas que no, ciertas visas que se pueden renovar fácil, ciertas visas que después de un tiempo no las puedes renovar más. Creo que el primer pain point es ni siquiera entender las opciones, de nuevo, por ser tantas y ser tan complejas. Y también pasa algo que a veces vos contactás a un abogado y los abogados con el tiempo se terminan especializando en ciertos grupos De porque visa. conocen más. Entonces es como, viste, el dicho ese de que para un martillo todo es un clavo y creo que esto es parecido, viste, como, che, yo hago National Interest Waiver, ese tipo de green card, entonces todos los casos para mí se ven como eso y entonces como que he visto un montón de gente que vino que me dijeron, mirá, el abogado me dijo cada tal cosa y tipo, che, pero me parece que sos mucho mejor fit para este otro. Y cuando le mostrás, y es tipo, no, pará, eso tipo, es perfecto para mí, como, claro, como tiene mucho más sentido. Entonces creo que mi primer advertencia, digamos, es que entiendan todas las opciones antes de ir por un camino, porque probablemente haya una opción, no sé, probablemente, pero tal vez hay una opción mucho mejor. Y después, una vez que vas por esa opción, creo que es importante entender todas las cosas. O sea, que es importante entender cuánto dura, si tu cónyuge puede trabajar o no, cuál sería el siguiente paso por una green card en el caso de que la quieras hacer o no, si es que hay una opción fácil, una opción difícil. Nada, o sea, creo que entender cuánto tiempo tarda, o sea, cuáles son los problemas que puede haber. O sea, creo que eso en general con la visa de dos, como decías vos, tal vez es un tema de la inversión.
Con otras visas hay otros temas, ¿viste? De, che, bueno, Te iba a preguntar algo que mucha gente me lo preguntaba, por ejemplo, al momento de querer ir a Nueva Zelanda, para entender cómo es con los Estados Unidos. Mucha gente me decía, tengo toda la experiencia que están buscando, pero no tengo título universitario. ¿Cómo funciona el título universitario para todas estas visas de trabajo en los Estados Unidos? para muchas visas no importa para nada, o sea, para el H1B sí es relevante, por ejemplo, que igual tampoco es 100% necesario, tipo hay formas de mostrar experiencia, pero en general tipo, un título te facilita mucho la vida. Pero, por ejemplo, para la L1 no es que hay un requisito, para la O1 no hay un requisito de título, para la E2 de inversor tampoco, o sea, la mayoría de las veces la verdad no importa. Obvio que ayuda a completar el perfil y un montón de cosas, pero nosotros, de hecho, en este momento estamos haciendo una O1 para una chica que no tiene título universitario. O sea, es un tema de, no está en el policy manual. O sea, es más, muchas veces ni siquiera lo presentamos como parte del paquete porque no entra dentro de la consideración. O sea, no es una cosa que USCIS considere para ese tipo de... Está, perfecto. Recién justamente mencionaste el tema de la O1, y yo decía, Messi tiene esa. La gente puede decir, bueno, sí, para Messi es bastante más fácil hacer. Podría ser la de esa de 800.000 dólares o 1 millón y ya está. ¿Qué significa la O1? ¿Cuáles son las especialidades, las destrezas o habilidades extraordinarias que uno tiene que tener? Ahora te cuento, antes acabas de decir una cosa que creo que está muy bien que lo aclare. Para mí es muy importante que la visa que saques se parezca lo más posible a tu realidad, lo que vas a hacer en Estados Unidos, porque cuanto más lo querés forzar, después más se te complica la vida. Claro. Entonces, che, obvio que Messi puede sacar una visa de inversor, pero la verdad que viene a jugar al fútbol. Entonces, si querés hacerlo por ese lado y es como que, che, saco esta, pero después hago otra cosa, después tiene otras complicaciones. Entonces, mi recomendación siempre es tipo, che, trata de ver la visa que cuando la lees se parezca mucho más a la realidad de tu día a día y anda por esa, porque después el siguiente paso, que es conseguir la green card o hacer esto o hacer lo otro, como que te va a ser mucho más fácil porque Está eso creo que complicado. es muy importante, pensar a largo plazo, no solamente, che, lo que me permite estar en Estados Unidos el mes que viene, sino lo que haga más sentido con mi historia. Eh, pero volviendo Bueno, a tu... de hecho, eso que vos estás diciendo es tal cual lo que a mí me pasó con mi experiencia, que fue al principio cuando yo pensaba esto de la visa de E2 de inversores, bueno, ¿cuánto invertís? Y al final del día es, pará, no, tu negocio es genuino, tu negocio hace sentido con tu trayectoria profesional, tu negocio hace sentido que quiera desembarcar en los Estados Unidos y la inversión hace sentido con lo que es tu negocio. Si todo eso está alineado, las chances van a ser mucho más altas que la cantidad de plata que pongas de por sí. Total, total. O sea, de hecho en la E2 no hay un mínimo de plata por el gobierno. Depende con quién hables. O sea, hay abogados que te dicen, mira, debería ser más de 100.000. Hay abogados que te dicen, debería ser más de 250.000. Hay casos que uno escucha que se dieron con 30.000. O sea, digo, claramente cuanto más alto sea, más chances tenés en un punto. Pero no es que hay un mínimo. O sea, tiene que ser, como decís vos, una empresa viable comercialmente. Entonces, como que al final no es que hay un número mínimo. Y como decís vos, tiene mucho más importancia que tenga sentido la historia y lo que estás haciendo. Volviendo a tu pregunta de la O1 hay 8 categorías que uno tiene que cumplir. Con que cumplas 3 o más y que tu caso tenga sentido como un todo y se vea como que eres un buen desarrollo profesional y que estás en lo más alto de tu campo, te dan la visa, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas son, che, te ganaste premios, fuiste miembros de asociaciones que requerían achievements, o sea, grandes achievements para entrar, tuviste un rol crítico en organizaciones distinguidas, saliste en la prensa hablando de tu trabajo o hubo cobertura sobre vos y tu trabajo en la prensa, escribiste artículos en revistas especializadas o papers, como que hay distintas categorías que tienden a ver si de verdad sos un experto en tu campo o no. Entonces, por ejemplo, juzgaste el trabajo de otros. O sea, se supone que si te están buscando para juzgar el trabajo de otros es que sos un cierto experto, tenés cierto recorrido. O sea, entonces como uno, hay distintas formas de armar esa historia y hay mucha variedad de gente que puede entrar acá. O sea, pueden entrar emprendedores, pueden entrar artistas, pueden entrar, como decías vos, futbolistas o atletas, gente que tal vez ha tenido una carrera más académica y también puede entrar. O sea, es como bastante abierta. Y hoy en día, con todos los problemas que están habiendo, por un lado con la lotería y por otro lado con otro tipo de cosas, la categoría O está creciendo bastante por esto, ¿no? Porque no es en un momento del año, no tiene un cap, no hay una lotería, no se pide tanto de la empresa. O sea, para ciertas de estas categorías, como la L, por ejemplo, hay mucho escrutinio sobre C, qué tan grande es la empresa, cuántos empleados tiene, por qué hace falta que venga un manager, cuánto es el revenue.
La O1, la verdad que pide muy poco sobre la empresa. Es más que nada sobre vos como persona. Entonces, por ejemplo, muchos emprendedores early stage van por eso porque, che, tal vez no tengo mucho que mostrar de mi empresa en Estados Unidos, estamos recién empezando. Entonces, la O1 es buenísima porque se basa en vos como persona, que podés mostrar cosas que lograste con tu empresa actual, pero también en el pasado. Sí. Y no hay tanto requerimiento sobre la empresa actual que te está pidiendo dentro de los Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Algo que mencionaste hace un ratito que te quería pedir que lo digas de nuevo. Primero, el principal problema es que la gente no sabe y no tiene conocimiento de todo este tipo de visas. ¿Cómo es el sitio de Tuki para que puedan ir a hacer esta información y saber cuál es la visa que más les corresponde? Sí, mira, o sea, si van a tuki.ai, o sea, que tuki es con doble K, o sea, tukki punto AI, punto AI, y ahí mismo en el menú tienes lo que dice Visa Match, o incluso creo que tienes Start Assessment, y ahí tienes un multiple choice que puedes ir contestando. A ver, eso no va a reemplazar la charla con un abogado, o sea, nosotros siempre en algún Te va a momento... dar una idea de qué va. Y la otra pregunta que creo que ustedes también hacen, que me ha llegado alguna notificación, es para saber cuál va a ser el costo de tu visa. Sí, Y nosotros hace poco lo lanzamos eso, sí, porque la verdad que, o sea, nosotros, por ejemplo, cobramos bastante regular como cobra cualquier buen abogado, o sea, estamos muy dentro del precio, que hoy en día nosotros por una uno hacemos $10.000 de fees y después el resto de los fees del gobierno. Primero que ponemos nuestro precio ahí para que sea transparente y que no sea que, che, te cobro según tu cara, tipo, no, mira, nosotros tenemos un fee y es siempre el mismo y creo que está bueno que la gente lo sepa desde el principio. O sea, para nosotros la transparencia es un valor muy grande y siempre que podemos ser más transparentes lo somos. De hecho, en nuestra aplicación, eso que vos decías, no sé qué está pasando, nosotros tenemos un dashboard que nuestros clientes pueden ver exacto cuánto, si el paralegal estuvo 3 días con tu evidencia, se lo pasó al abogado y el abogado se lo devolvió, vos podés ver exacto cuánto tiempo estuvo cada uno con cada evidencia y dónde está en todo momento, o sea, está hecho como por default. Pero el precio para nosotros, aparte de transparencia, pero además de por ser transparentes, hay un montón de ítems, sobre todo cuando vas a una green card. O sea, a veces el quote, hay como 7, 8, 9 ítems de tipo las distintas cosas que te cobra el gobierno. Entonces se empieza a complejizar. Tipo, bueno, mira, si estás en Estados Unidos es un ajuste de estatus, si tenés 2 hijos, si además querés tener un permiso de viaje, si querés sacar un permiso de trabajo, o sea, cuando te querés empezar, viste, a entender, estamos hablando 15 minutos sobre cuánto puede llegar a costar. Entonces también sacamos un pricing tool, que están también en nuestra página, que vos podés ir poniendo todas las cosas que preferís, según tus familiares, según si es una gringa, si es una visa, etcétera, y tenés como todos los line items, digamos, todas las distintas cosas para entender cuánto te va a salir, no solo en fees nuestros, sino en fees del gobierno. Viste que a veces hay una variabilidad muy grande. Entonces, sí, creo que eso ayuda bastante y así uno entiende todo el costo, porque si no el abogado te dice, bueno, sí, te va a salir 10.000 y fees del gobierno. Y fees del gobierno pueden ser 1.000 o pueden ser 8.000 o 10.000. Entonces, creo que está bueno también entender cuál va a ser todo el costo y también durante el tiempo, porque bueno, a veces tienes que pagar una parte ahora, una parte en 3 meses, una parte en un año. Entonces, también para poder eso es la próxima tool que queremos desarrollar en algún momento para ir también viendo los tiempos, más o menos tanto de nuestro lado como del lado del gobierno, y entender más o menos una estimación de, ok, más o menos cuándo es que uno empieza, cuánto puede tardar, cuáles son las distintas etapas, cuándo tiene que ir pagando cada cosa, como para tener una visibilidad un poco mejor desde el principio. Claro. Iba a ser la tercera pregunta que te iba a hacer. Para mí es una cuestión de, bueno, ¿qué tipo de visas hay? Y si yo caigo en alguna de esas visas posibles para poder emigrar a los Estados Unidos. Segundo es, bueno, ¿cuánto sale? Y tercero era tiempos. ¿Cuánto tiempo lleva una visa? Más o menos. Mira, De un montón de cosas, ya lo sé, depende de pero... un montón de cosas, pero mira, las visas, las que son non-immigrant, o sea, estas visas de trabajo o de estudio, lo que sea, se sacan mucho más rápido que las green card. Las green card en general tardan más porque son dos procesos o tres, y a veces hay backlogs que hay que esperar, y etcétera. Pero la visa, mira, como decías vos, hay estudios, los estudios tradicionales a veces tardan un montón, 6, 8, 9, 10, 12 meses. Nosotros es una de las cosas que más estamos trabajando. O sea, hoy en día estamos terminando procesos punta a punta como en 2 meses de estos Wow. procesos complejos, 2 meses, 2 meses y medio, tipo, estamos llegando ahí. Cuando empezamos era 6, después fue 5, después fue 4, después fue 3. Ahora de a poco nos estamos empezando a acercar ya a tener un turnaround, siempre que los clientes sean responsivos y nos contesten y todo ese tipo de cosas. Totalmente. Pero creo que hoy estamos como entre 2 o 3 meses, estamos viendo casos que hacemos todo en 2. Una vez que lo presentás, si pagás el premium processing al gobierno, que son como $2.800, ellos te garantizan una respuesta en 3 semanas.
Para la mayoría de las visas, en ciertos casos muy puntuales son más, en vez de 15 días hábiles, 45 días hábiles, pero la mayoría de las veces en 3 semanas te contestan. Suponiendo que no te piden una segunda presentación, no te hacen preguntas si va todo bien, ahí te aprueban y después, bueno, 1 o 2 semanas esperar que llegue todo al consulado, te haces el trámite y venís. O sea, es una cosa que desde que empezás hasta que estás en Estados Unidos, no es una locura pensar que en 4 o 5 meses puedes estar acá. De Wow. nuevo, si va todo bien, o sea, si vos no te atrasás, si el estudio no se atrasa, si el gobierno no se atrasa, o sea, obviamente que hay variación. Yo te decía que a mí me llevó un año y medio, pero para ser justos con el estudio vos que lo hizo, tuvimos COVID en el medio y el consulado en Nueva Zelanda cerrado durante 6 meses, ¿no? Pero Sí, eso pasa, pero yo creo que no es una locura pensar en 4 o 5 meses desde que empezás hasta que estás en Estados Unidos. Con las green cards, incluso con las green cards que no tienen backlog, yo creo que pensar entre 1 año y 1 año y medio es algo razonable. Las que tienen backlog ya tenés que empezar a pensar en 2 años y medio, 3, 4, o sea, porque backlog hay como 2 partes, o 3, depende de cómo hagas el proceso, y lo que quiere decir el backlog es que aunque te aprueben la primera parte, a veces tenés que esperar a cierta fecha para poder meter la segunda. Entonces, como que y para ciertos países como India, China, México, Filipinas, hay mucho más. O sea, los indios para ciertas green card tienen que esperar 12 años para hacer la segunda parte. 12. Sí, no es una locura. Entonces, como que hay mucha más variación. Pero sí, es un proceso mucho más largo. Entonces, en general, la gente que está apurada por venir a Estados Unidos, la mejor solución es, che, empezamos por una visa no inmigrante que venís ya y después, mientras tanto, uno va preparando la presentación de la Green Card. Una vez acá, yo hace la Green Card y tiene, si uno tiene tiempo, nosotros tenemos clientes que han ido directo por la Green Card. O sea, estabas en Argentina, no estabas particularmente apurado, vas por la Green Card de una vez y una vez que tenés la Green Card te venís a Estados Unidos de una vez. Que también es una alternativa que mucha gente ni siquiera sabe que existe. O sea, mucha gente piensa que no. Primero tengo que estar en Estados Unidos con una visa y recién después por una Green Card. No, la verdad que podés ir directo. O sea, podrías nunca haber pisado Estados Unidos, tener una Green Card y venir directo con Green Card. Esa es la parte para mí más interesante en todo en la vida. Lo que no sabes, que no sabes. Te hago una última pregunta. Y después, en todo caso, si vos querés comentar algo que no te haya preguntado y demás, obviamente está el espacio para eso. ¿Cómo es la postura de los Estados Unidos en cuanto a las visas y a la inmigración? ¿A qué me refiero? Nueva Zelanda es un país chico que tiene pocos habitantes y han estado incentivando mucho la inmigración. Australia lo mismo, otro nivel, pero lo mismo. Canadá lo mismo y ciertos países que, por ejemplo, Singapur, mucha visa, pero olvídate de ser residente o green card, es como que estás por acá por tiempo y después andate. Y me acuerdo de juzgar sin saber, que cuando estaba que Trump sí, que Trump no, que Trump entonces va a sacar a todo el mundo y no va a dar visa. Pensamientos sin ningún tipo de fundamento, que son lo que la mayoría de la gente tiene a veces cuando piensa en este tipo de cosas. Que no sé si sabés o no, pero Mira, o sea, a ver, creo que no hay una postura claramente definida como país, ¿no? O sea, creo que Estados Unidos tiene una situación muy particular que tiene una demanda gigante de gente que quiere venir a vivir acá, mucho más grande que creo que la mayoría de los países, o de todos los países probablemente. Hay ciertas cosas que están protegidas por ley que son extremadamente difíciles de cambiar, con lo cual no importa el presidente que venga a cambiarlas, es extremadamente difícil, por un lado. Por otro lado, o sea, sí, en la etapa de Trump, cuando vos hablas con todos los abogados de inmigración, sí fue más difícil, tal vez había menos gente, tardaba más, te molestaban más, te pedían cosas ridículas. Pero cuando vos ves los números totales, por ejemplo, de las visas O, no es que viste, no es que dieron la mitad. O sea, claro. no hubo un drop gigante. O sea, la gente siguió viniendo, siguió pasando. Y obviamente creo que también lo que pasa a nivel político y a nivel de los medios es que nosotros ahora estamos hablando de toda inmigración legal. Y hoy en día está muy candente todo el tema de inmigración ilegal y todo ese tema. Entonces también creo que se juntan mucho esos dos temas, ¿viste? Entonces cuando vos hablas de inmigración, muchas veces la gente está hablando de los inmigrantes ilegales y todo eso, como que va por otro carril, pero creo que lamentablemente se mezclan. Entonces como que a veces cuando hay un sentimiento anti-inmigración, aunque sea, che, tal vez se están refiriendo a los ilegales, como que creo que permea un poco el resto. Pero claramente creo que hay una parte grande de la sociedad de Estados Unidos
que entiende que la inmigración termina siendo muy positiva y hay muchas muestras de cómo impulsa la economía y todo lo que crece y los puestos de trabajo que se crean, todos los emprendedores que han creado billion dollar companies, ¿viste? Y todas las cosas que han pasado. Pero creo que a efectos prácticos, porque es una pregunta que recibo mucho, che, viene la elección en un mes, ¿qué te parece que va a pasar si gana Trump o si gana Kamala Harris? Mirá, o sea, creo que, te digo, la inmigración va a seguir estando, será más fácil, más difícil, te pedirán más o menos cosas, creo que hay un montón de cosas que están protegidas por ley y que hayan habido las administraciones que hayan habido, siguió pasando. Así que nada, yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo un país que recibe a los inmigrantes y creo que también, no sé cuál fue tu experiencia, mi experiencia, bueno, yo vivo en Miami, que es como casi que no es Estados Unidos, ¿viste? Como que la mitad, o sea, el 70% de la gente acá nació fuera de Estados Unidos, entonces es casi más raro encontrar un americano que nació acá que un inmigrante, pero he estado en muchos lugares de Estados Unidos y creo que en comparación con mi experiencia de Argentina, está mucho más normalizada la inmigración. O sea, hay tantos inmigrantes que es casi imposible no tener un amigo inmigrante o no conocer inmigrantes y es como que se palpa en la cultura, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo vivo en Houston, en Texas, y en Houston tenés una inmigración muy grande, primero por la industria de oil and gas, donde tenés expatriados de todos los colores, y es muy recurrente escuchar en qué estado estás con tu visa, ya sea de un francés, de un argentino, un latino, de australiano, neozelandés. Es muy común ver inmigrantes. Y después, bueno, tenés mucho inmigrante ilegal también de otros países, mezclado con muchos americanos texanos de acá. Entonces es como que se arma toda una dinámica súper interesante. Y una de las cosas que cuando yo llegué acá y todo el mundo me decía, Texas, que el racismo hay en todos lados, pero a mí una de las cosas que me sorprendió fue cómo todo funciona, todo anda, que cada uno de su lugar, haciendo sus cosas. No, O sea, sí, yo creo que al revés. O sea, yo siempre me sentí muy bien recibido. O sea, yo cuando trabajé en McKinsey, que acá en Estados Unidos trabajé como 3 años y pico, tuve proyectos por todo Estados Unidos con un montón de clientes y compañeros americanos. Y para nada, o sea, yo nunca lo sentí eso. sí, Me sentí como muy bien recibido. Creo que a nivel eso, como te decía, creo que es una cultura que está muy acostumbrada a los inmigrantes. Que a mí, me acuerdo que me llamó la atención. O sea, vos estás en Argentina, vos vas a trabajar con un cliente argentino, son todos argentinos. O sea, sí hay alguno del otro lado, pero son todos argentinos. Acá, yo estaba en proyectos que, como te decía, el 90% de tanto los clientes como nosotros éramos todos de algún otro país. Entonces, creo que eso se siente mucho, se palpa mucho. Creo que es una de las grandes cosas que tiene Estados Unidos, que es muy interesante porque tenés culturas de todo el mundo y gente de todo el mundo y eso después se vuelve todo mucho más rico. Así que en ese sentido creo que es un país muy pro inmigrante, o sea, más allá del político de turno, más allá de las políticas, de los papeles, las visas y la retórica, creo que una vez que uno viene acá es un gran país para ser inmigrante, que de repente uno escucha en otros países de otras partes del mundo que es una cultura mucho más cerrada, que no están acostumbrados a los inmigrantes, sí, están acostumbrados a las culturas distintas y de repente es un golpe cultural más fuerte. Versus que acá es lo que decís vos, che, todo el mundo está, che, y tu visa, yo que estoy, vine acá y tal año, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido, una vez que uno está acá, es bastante amigable en ese mundo. totalmente. Ramiro, ¿algo que quieras comentar que yo no te haya preguntado, que algo que quieras agregar? No, mira, creo que la verdad que cubrimos la mayoría de las cosas. Creo que está bueno entender que no es fácil, o sea, creo que tampoco ahora tenemos que decir, no, es una pavada venir, sacás una visa y ya venís, o sea, Un mes que estás ahí. o sea, requiere un esfuerzo tanto monetario como de moverte y conseguir cosas y etcétera. Para mí lo valió, o sea, para mí es espectacular. A mí me encanta Estados Unidos, me parece que es un país que tiene un montón de posibilidades de desarrollo personal, profesional y demás. Creo que está bueno, tipo, no minimizar el esfuerzo que es, pero creo que tampoco pasarse al otro lado, como decías vos, de estar asustado y che, es imposible ir. La verdad que hay opciones. Creo que este tema que decíamos de ver todas las opciones de verdad, porque yo también tenía un poco esa sensación hace muchos años que decís vos, tipo, che, es imposible. Creo que nada, ni un extremo ni el otro, ¿no? Que tampoco asustarse como decir que esto es imposible, pero sí tenerlo al respeto y asegurarte de hacer las cosas bien. Acá si haces las cosas bien, creo que las cosas funcionan bien y avanzás. Si haces las cosas mal, a veces es muy difícil revertirlo.
Entonces creo que hacerlo bien desde el principio es importante para venir bien y seguir creciendo en esa dirección, ¿no? Es clave, totalmente. Ramiro, muchas gracias por tu tiempo y por haber venido acá a compartir toda la información que nos compartiste. Gracias por la invitación, Santi. Un placer.